tener a todos ustedes reunidos en este conversatorio con el doctor José Luis Caivano. Muchísimas gracias por su presencia. ¿Y qué puedo yo decir de José Luis? Puedo leerles el resumen curricular de él, pero yo creo que todos nosotros lo conocemos y sabemos. Para mí es una de las personas más influyentes y más conocedoras del tema del color. Yo creo que es nuestro representante latinoamericano, muy buen representante latinoamericano en la Asociación Internacional del Color, a grado tal que, bueno, fue presidente, y además es también un gran impulsor de los grupos de color de América Latina, ¿no? Yo creo que algunos han renacido gracias a su impulso de él para estar, pues, representando a este gran continente que no sé por qué, yo siempre he dicho, yo creo que nos encanta vivir el color y no estudiarlo. Sin embargo, gracias a este tipo de reuniones, congresos, conferencias y todo, pues vemos que no somos tan pocos los que estamos interesados en el tema. Hablar de su currículum de José Luis es hablar de, básicamente, pues, lo que todo buen académico tiene doctorado, está reconocido en los centros de investigación, etcétera. Pero aquí yo sí quiero hacer énfasis en una característica de José Luis. Es una de las personas más humanas y más generosas que he conocido. Él nos comparte sus conocimientos con una gran tranquilidad, sin buscarle recovecos. Siempre está dispuesto a enseñar el tema que a nosotros nos importa tanto, que es el color. Yo les doy la bienvenida a todos ustedes y agradecimiento. José Luis, como siempre, es nuestro socio honorario, pero eso a él no le implica nada más que impartir nuestra conferencia, aceptar todas nuestras invitaciones, siempre lo ha sido. Entonces, José Luis, pues, ¿qué te puedo decir? Más que nada, pues bueno, eres mi gran amigo y además, pues casi mi mentor en cuestiones de color. No, nada que ver. Yo te conocí a vos mucho antes de que vos me conocieras a mí, me parece, por los libros. Sí, así es. Cuando la conocí personalmente dije, uy, ella es Georgina Ortiz, no puedo creer. Pensaba que estaba muerta. Claro, tantos libros, dije, no, este es del siglo pasado. Exactamente. Bueno, igual todos del siglo pasado. Bueno, pues, vamos a... El público es todo tuyo, José. Empezamos. Empezamos. Bueno, les voy a compartir pantalla si ya entramos en tema. Bien, estamos en pantalla. Bueno, la idea de la charla de hoy era... perdón, una aclaración. Yo por supuesto voy a hablar en castellano, pero como pensé que tal vez ingresaba gente a la charla de algún otro país que no fuera de habla castellana, dejé las diapositivas en inglés, cosa que hago muchas veces en algunos congresos. Entonces la idea es hablar de los sistemas de ordenamiento del color, la relación que tienen los sistemas de ordenamiento con las mezclas de color y el papel que tiene la cecilla. Ahora vamos a ver de qué se trata la cecilla. Muchos tal vez conocen, pero siempre es bueno aclararlo. Si vemos esta imagen y seleccionamos algunos rasgos de esta fotografía, todos estaremos de acuerdo en que estos son diferentes colores, ¿verdad? Los que están representados en los rectángulos. Si hacemos abstracción de los colores y nos quedamos solamente con los bordes de los objetos, podemos prestar atención o focalizarnos más bien en la forma espacial. Entonces podemos describir esas formas como cuadradas, triangulares, alargadas, etcétera, etcétera, distintos adjetivos. Si eliminamos el color y nos quedamos con las superficies, con ciertas características de las superficies, o sea, eliminamos el color cromático, pero
nos quedamos con este gradiente de claro oscuro y vemos ciertas características de las superficies, todos estamos de acuerdo en que ahí estamos mostrando diferentes texturas. Todos rasgos que están presentes en la misma imagen. Y finalmente, si prestamos atención a estas características, por ejemplo, la característica transparente o semitransparente y con reflejo tiene los cubitos de hielo, ¿no? La reflexión metalizada o el brillo metalizado que tiene este recipiente de acero pulido, la transparencia que tiene el vaso de vidrio, la apariencia de superficie mate que tiene la servilleta de papel, en fin. Son cualidades que difícilmente podemos encasillar como color, tampoco como forma y tampoco como textura, si bien tiene relación con, sobre todo con el color y la textura. Bueno, a esto un profesor que tuve yo en la década del 80 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, le llamó cesía a este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué es la cesía? Es todo lo que vemos y que puede variar según básicamente tres ejes, ¿no? Lo que va de lo transparente a lo opaco, lo que va de lo mate a lo brillante, todas las apariencias visuales que abarcan estas categorías conceptuales, ¿no? o de la percepción visual. Y finalmente lo que va de lo claro a lo oscuro, que es una característica que comparte con el color. Esto es casi como añadirle a los colores dos dimensiones más. Los colores tienen tinte o tonalidad, claridad, que la compartimos acá en este eje vertical, y saturación. Si le agregamos que los colores pueden ser transparentes u opacos y mate o brillantes, le estamos agregando dos dimensiones más. Entonces acá tenemos unos ejemplos. Cuando sobre una superficie la luz incide y se refleja en múltiples dimensiones, a eso en términos físicos decimos que se produce una reflexión difusa de la luz en esa superficie, pero en términos perceptuales lo describimos como una superficie mate. Es un color mate, en una superficie opaca, o sea que no deja pasar la luz, sino que la refleja. Normalmente cuando la luz se refleja preponderantemente en una dirección, como vemos en este ejemplo de arriba, cumpliendo las reglas, las leyes de la reflexión especular, de hecho este rectángulo, este cuadrado que está acá es un papel metalizado espejado. En términos físicos a eso le llamamos reflexión regular o reflexión especular de la luz, y en términos perceptuales diríamos que es una apariencia espejada o especular, o con máximo brillo, el máximo grado de brillo. Si un objeto, una superficie, un material deja pasar la luz que incide sobre ese material y nos permite ver qué hay por detrás del material, en términos perceptuales decimos que ese material, ese objeto es transparente. Y en términos físicos diríamos que hay una transmisión regular de la luz, o sea, la luz se transmite a través del material. Si eso mismo ocurre, esta transmisión ocurre también, pero la luz ya no pasa regularmente, sino de manera difusa, habitualmente percibimos este tipo de apariencias, objetos que son translúcidos, como un vidrio esmerilado. Y finalmente tenemos acá un objeto o una superficie que absorbe prácticamente toda la radiación que recibe, y a eso le llamamos oscuro o negro o oscuridad. Estas son cualidades de la cesía, pero como ven, ahora vamos a ver que se comparten con el color. Este es un prototipo de un atlas de cesía con distintas muestras, así como si fuera un muestrario de colores, pero en este caso un muestrario de cesías que van de lo espejado a lo mate, pasando por diferentes grados de brillo, y de ese mismo espejado los materiales se van oscureciendo, las superficies se van oscureciendo, pero manteniendo el mismo tipo de brillo en cada una de las secuencias hasta que se hacen finalmente negro. Hay una fotografía de ese prototipo del atlas donde están las otras variables también.
Acá se está utilizando esos ejemplos, esas muestras del atlas para evaluar la cesía o el grado de transparencia o translucencia u opacidad que tiene un determinado material por comparación con las muestras estandarizadas del atlas. Bueno, acá tenemos las muestras que habíamos visto en la diapositiva anterior, pero ejemplificadas con un color en particular, en este caso un color amarillo, una tonalidad amarilla que puede presentarse con apariencia mate, apariencia transparente, apariencia espejada o apariencia translúcida. O sea, un color amarillo con diferentes cesías. Podemos tener el caso inverso, distintos colores, violetas, azules, etcétera, para una misma cesía. En este caso la cesía siempre es transparente, pero el color varía de rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. O sea que los dos factores o las dos cuestiones interactúan. Yendo al campo exclusivamente del color y entrando en el tema de las mezclas, habitualmente consideramos o nos enseñan que hay tres tipos de mezclas posibles en términos de color, ¿no? Una es la mezcla aditiva, cuando tenemos luces de color que se superponen y se van mezclando. En cada superposición la claridad del color resultante va aumentando, obtenemos siempre colores más claros y por supuesto vamos obteniendo diferentes colores. O sea, una luz verde sobre una luz superpuesta a una luz roja nos va a dar un color amarillo, una luz azul superpuesta a una roja nos va a dar un magenta, una luz azul superpuesta a un verde nos va a dar un cian, y finalmente en la zona donde se superponen las tres luces, rojo, azul y verde, vamos a obtener blanco. Siempre aumenta la claridad y vamos teniendo otros colores. El caso contrario, cuando uno trabaja con pigmentos, con colorantes, con tintas o con filtros, el proceso es a la inversa. Cada uno de estos materiales sustrae, quita algo de la radiación y lo que vamos obteniendo como resultado son siempre colores más oscuros. Entonces habitualmente se utilizan amarillo, magenta y cian para este tipo de mezclas, en pintura, en nuestras habituales impresoras de chorro de tinta. El cartón tricolor tiene amarillo, magenta y cian. Y la superposición se hace sobre un fondo blanco. Imprimimos sobre un papel blanco. Cuando imprimimos con una tinta cian, lo que hace el cian es absorber rojo básicamente y dejar pueda reflejar azul y verde. Azul más verde nos da cian. Bueno, y así con el resto. Presten atención que los colores que se obtienen como resultado de las mezclas siempre son más oscuros. El azul es más oscuro que el magenta y más oscuro que el cian, el rojo es más oscuro que el magenta y que el amarillo, el verde es más oscuro que el amarillo y que el cian, y finalmente el negro es el más oscuro de todos. Es difícil obtener negro mediante este tipo de mezclas. Generalmente lo que se obtiene es un marrón oscuro. Esto sería un caso ideal, un ejemplo ideal. Bueno, se puede obtener algo parecido a lo que vimos con tintas, con filtros como los que usan los fotógrafos, y cuando uno trabaja con pinturas, en general es muy difícil obtener algo que se aproxime al negro, y lo que se obtiene es un marrón oscuro. Pero lo que es cierto, lo que es evidente es que con cada mezcla vamos oscureciendo el color resultante. Y por eso justamente se llama mezcla sustractiva. Estamos quitando, sustrayendo, restando radiación del fondo blanco que refleja toda la radiación incidente posible, con cada pigmento, con cada filtro, con cada tinta que agregamos. Hay un tercer tipo de mezcla que se suele llamar partitiva o mezcla óptica. Acá vemos un fondo gris, pero si aumentamos, hacemos un zoom sobre un pequeño sector de ese fondo, vamos a ver que en realidad está compuesto por infinidad de puntitos o cuadraditos azules y amarillos. En este ejemplo particular, ¿no? Son píxeles azules y amarillos. O sea,
no hay nada de gris. El gris que vemos como resultado es producto de la mezcla óptica que hace nuestra visión por el simple hecho de que esos puntitos son tan pequeños que no se pueden ver individualmente. Entonces la visión los suma, pero en una manera particular. En realidad lo que hace es una especie de promedio, porque el resultante, fíjense que es más oscuro que el color amarillo, pero más claro que el color azul, a diferencia de lo que veíamos en los ejemplos con mezcla aditiva y con mezcla partitiva. Acá lo que tenemos es una especie de promedio con respecto a las claridades. Justamente por eso también se llama mezcla partitiva. Se reparten las luminosidades. Y si medimos un poco las luminosidades que tenemos, vamos a ver que el amarillo está muy cerca del 100% de luminosidad. El gris, que da como resultado la mezcla, es 50 y algo, y el azul tiene 30 y algo. Claramente el gris está entre medio de las dos claridades de los colores que se mezclan. Ese mismo tipo de mezcla se obtiene cuando uno pone a girar un disco, en este ejemplo ahí va a girar el disco, ahí está, y se obtiene como resultado una mezcla gris. Resultado de la mezcla de una porción amarillo y una porción azul que se ponen a girar rápidamente en el disco. Eso es una simulación que está en la web de David Briggs. Bueno, y acá tenemos ejemplos reales, un ejemplo real de proyectar una luz azul y una luz amarilla. El resultado es blanco, claramente una mezcla aditiva. Y ahí tenemos las mediciones. Este es el amarillo que está incidiendo ahí en la pantalla, este es el azul con 34% y el resultado tiene 97% de ese blanco, o sea, casi 100%. Claramente es el color más luminoso resultado de la mezcla de los dos, del amarillo y del azul. O sea, sin lugar a dudas es una mezcla aditiva. Sumamos dos luces y obtenemos como resultado un color más claro. Cuando ponemos a girar el disco, en este caso es un ejemplo real, acá está el disco parado y a la izquierda está el disco parado con la porción amarillo y la porción azul, y a la derecha está el disco girando a rápida velocidad, y el resultado es un color grisáceo cuya claridad es intermedia. ¿Ven? La claridad o la luminosidad del amarillo es 96, la del azul que está allí en ese sector es 52, y 63 es la luminosidad del resultante del gris que tenemos ahí como resultado. Una especie de promedio, dependiendo de la proporción que uno ponga de amarillo y azul. Ese tipo de mezcla partitiva, bueno, se da en las tricromías o cuatricromías que se utilizan en impresión de imágenes a color por sistema offset. Se imprimen con tintas transparentes, tramas en amarillo, en magenta y en cian, y la superposición de puntos va generando por distintas densidades de puntos y diferentes grados de superposición el resto de los colores de la imagen. Esto es muy fácil de ver cuando uno mira con una lupa o con una lente de aumento de impresión en un libro, cualquier fotografía o imagen impresa a color en un libro. Cuando uno pone una lupa lo que ve es este tipo de cosas, ¿no? Los puntos cian, amarillo y magenta sobre el fondo blanco, pero acá tenemos por lo menos dos tipos de mezcla de color que se producen simultáneamente. Cuando hay superposición de un punto encima de otro, en estos ejemplos, claramente es una mezcla sustractiva. Es como un filtro o una capa de tinta que se superpone encima de otra. Quita radiación, y entonces el resultado es una zona de color más oscura. Pero cuando hay espacios entre esos puntos, como cuando estamos viendo el fondo blanco y los puntos alrededor, o los distintos puntos separados sin llegar a tocarse o a lo sumo juxtaponiéndose,
lo que se produce es una mezcla partitiva. Entonces, en las impresiones en offset, habitualmente tenemos una situación mixta, donde tenemos parte mezcla partitiva y parte mezcla sustractiva. Cuando mezclamos pinturas que no son perfectamente transparentes, sino más bien opacas, resulta que el resultado tampoco es una mezcla sustractiva. Acá se están mezclando estos colorantes que son témperas diluidas en poca agua, o sea, relativamente espeso es el colorante. Fíjense que es bastante opaco, o sea, no se ve prácticamente lo que está sumergido. Ahora, tenemos por un lado este amarillo, por otro lado este azul, y en el medio la mezcla de un poco de cada uno de esos dos. El resultado no es un color más oscuro, sino que es un color intermedio en términos de claridad. Uno diría, bueno, estoy haciendo una mezcla sustractiva. No, esto no es una mezcla sustractiva. No estamos quitando radiación, estamos promediando las radiaciones. El azul es más oscuro que este color desaturado, verdoso, o amarronado, grisáceo desaturado, y a su vez el amarillo es más claro, o sea que la luminosidad, la claridad de la mezcla obtenida es intermedia. Entonces, eso es una mezcla partitiva, no es una mezcla sustractiva. Conclusión, no siempre que mezclemos pigmentos vamos a obtener una mezcla sustractiva, hay que prestar atención al resultado. ¿Con qué tiene que ver con eso? ¿Por qué se producen esas diferencias con la mezcla de colorantes o de pigmentos? Bueno, tiene que ver con el grado de opacidad de los colorantes que estemos utilizando. El grado de opacidad de una pintura es algo que se mide con este procedimiento en las fábricas de pintura, sobre un fondo con líneas con alto contraste, tipo blanco-negro, se extienden las pinturas y se observa el poder cubritivo que tienen esas pinturas para un espesor determinado de la capa de pintura. Y eso se puede medir. Y eso me da el grado de transparencia o de opacidad de la capa de pintura. En esta serie de ejemplos, que son parte de otro atlas de Cecilia, pero en este caso hecho con pinturas, tenemos en este extremo ese papel con esas rayas negro sobre blanco, con ese alto grado de contraste, pintado con un barniz transparente. Obviamente el barniz transparente nos deja ver las rayas y el contraste blanco-negro. En este otro extremo, ese mismo papel está pintado con una pintura negra muy cubritiva. Y entre medio lo que tenemos es mezclas de la pintura negra con el barniz transparente extendidos en el mismo papel con las mismas rayas negras sobre blanco. Y lo que vemos es que va variando el poder cubritivo de la pintura. Se va oscureciendo a medida que la proporción de negro en relación a la proporción del barniz transparente va aumentando, va cambiando. Y entonces tenemos esto que es una escala de oscuridad, pero al mismo tiempo es una escala de transparencia. La muestra se va oscureciendo y al mismo tiempo se va haciendo más opaca, va perdiendo transparencia. Acá tenemos el mismo ejemplo, pero en vez de mezclar con negro, mezclamos con blanco. Una pintura blanca, opaca, muy cubritiva, extendida sobre esa cartulina que tiene las franjas negro sobre blanco, tapa totalmente las franjas. Y en el otro lado tenemos la muestra pintada con barniz transparente. Cuando empezamos a mezclar el barniz transparente con la pintura blanca en diferentes proporciones, vamos obteniendo esta serie, donde va cambiando la cesía en términos de transparencia y también, bueno, o sea, va aumentando la opacidad y perdiendo transparencia, pero en este caso la escala va hacia el blanco, no hacia el negro. O sea, vamos de transparente a blanco opaco. Y en la anterior íbamos de transparente a negro opaco. Lo mismo sucede acá mezclando leche con agua. El agua es transparente, la leche pura es más bien opaca. Y entre medio tenemos distintos grados de opacidad. Ahora bien, vuelvo
a los mismos colorantes que usé en alguno de los ejemplos anteriores, o sea, témperas. Pero en este caso voy a mezclarlas no totalmente diluidas en agua, como cuando estaban en esos vasos, en esos recipientes, sino que les agrego poco contenido de agua y las mezclo más bien en pasta. El resultado es esto que está acá. Como ven, el color no llega a ser más oscuro que el azul, tampoco es más claro que el amarillo, es de una claridad intermedia. Si el amarillo tiene 94% de luminosidad, el azul 8%, este azul en pasta que está acá, bueno, el resultado de esta mezcla, que no es totalmente líquida, sino que tiene bastante viscosidad y bastante opacidad, es este color intermedio que tiene un 35% de claridad. Nuevamente, esto es una mezcla partitiva, no es una mezcla sustractiva, por más que estemos usando pigmentos. Finalmente, si a esos pigmentos, estas témperas, le hacemos una molienda fina, en seco, sin agregarle ni una gota de agua. Entonces acá tengo mi témpera molida, mis pigmentos molidos azules, y lo que hago es tomar un puñado de las partículas azules y un puñado de las partículas amarillas, mezclarlas, hacer un batido como haría un barman, pero sin agregarle nada de agua, y tengo esta mezcla. Acá es polvo azul mezclado con polvo amarillo. Son pigmentos en polvo. Claramente acá la mezcla es partitiva, porque esas partículas de polvo no se mezclaron superponiéndose. Cada partícula está separada de la otra, están adyacentes, y la mezcla la hace el ojo. Si uno le pone una lupa a esto, va a poder distinguir las partículas azules y las partículas amarillas. O sea que el color resultante es un producto de una mezcla óptica, y a eso es lo que le llamamos típicamente una mezcla partitiva, pero lo seguimos haciendo con pigmentos, con los mismos pigmentos, nada más que ahora en seco. Ahora bien, si lo que mezclamos es filtros acrílicos transparentes, sí obtenemos una mezcla sustractiva. Un acrílico transparente amarillo y un acrílico transparente azulado o cian me dan como resultado un verde, que cuando mido su luminosidad o su reflectancia es más oscuro que el azul y más oscuro que el amarillo. Claramente se produjo una absorción de luz en la mezcla y no una mezcla partitiva. O sea, es una mezcla sustractiva, sin lugar a dudas. El color resultante es más oscuro que los dos colores que se están mezclando. Acá estoy utilizando también filtros, pero estos filtros ya no son absolutamente transparentes, sino que tienen un cierto grado de translucidez. El resultado de la mezcla no llega a ser totalmente más oscuro, es casi de la misma claridad que la filmina o el filtro azul, celeste que está acá. ¿Ven? La claridad del color obtenido en la mezcla de ese verde es 60%. El azul tiene 61% de claridad, prácticamente lo mismo, y el amarillo es más claro. Entonces acá tenemos un tipo de mezcla que está en el borde, en el límite, entre ser sustractiva y ser partitiva. No es totalmente sustractiva y está empezando a ser partitiva, pero estamos justo en el límite, como una cosa que se está transformando en otra, pero no llega a ser la otra cosa. Bueno, volviendo un poco a la historia del color, en 1852, Helmholtz es uno de los primeros que distingue, que llega a hacer la diferencia entre mezcla aditiva y sustractiva. La diferencia con la mezcla partitiva recién se produce en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Pero hasta Helmholtz, o a partir de Helmholtz, empezamos a distinguir mezcla aditiva de mezcla sustractiva, cosa que antes de Helmholtz
la gente no tenía, o los teóricos del color no lo tenían en cuenta. Entonces, Helmholtz hace una serie de experimentos. Por ejemplo, mezcla luces espectrales, violeta, verde y roja, y obtiene blanco como resultado. Claramente es una mezcla aditiva. Después empieza a hacer ensayos con sustancias materiales, por ejemplo, tintas transparentes, pinturas translúcidas y pigmentos en polvo, lo mismo que acabo de hacer yo recién, o sea, nada nuevo. Ya lo había hecho Helmholtz hace más de 150 años. Hace experimentos con discos giratorios y hace experimentos con un tipo de mezcla muy particular que es por reflexión y transmisión, o sea, arma un dispositivo donde la luz se refleja en unas superficies y al mismo tiempo esas superficies son vidriadas, son transparentes y permiten ver por transmisión. Entonces se producen las dos. Bueno, o sea que Helmholtz tenía unas cuantas cosas en claro. Si bien hasta ese momento la cuestión de las mezclas se clasificaba simplemente en aditiva o sustractiva. Llegamos siglo XX, 1978, Harald Küppers publica este libro donde desarrolla diferentes reglas, leyes, le llama él, de síntesis del color, de mezclas del color. Entonces, bueno, por supuesto, habla de mezcla aditiva, pone, por ejemplo, el color que vemos en las pantallas de televisión, en las pantallas de las computadoras. Mezcla sustractiva, la que se produce en la fotografía en color. Pensemos en la fotografía analógica, ¿no? La película color. Capas de color opaco o translúcido, por ejemplo, pinturas que se aplican en capas que se van superponiendo. Mezcla integrada, por ejemplo, pinturas opacas que se mezclan primero entre sí y después se aplican en una única capa. O sea, es otra manera de, como cuando el pintor mezcla sus colores en la paleta y después aplica el color resultante. No lo mezcla sobre la tela, sino que lo mezcló previamente sobre la paleta. Distintos procedimientos que dan como resultado distintas mezclas. No siempre el resultado es el mismo. Mezcla óptica, por ejemplo, con pequeños puntos, como vimos antes, que no se pueden percibir individualmente, sino que son integrados por nuestra visión. Y eso ya es una mezcla partitiva. Mezcla rápida, como el ejemplo de los discos giratorios o el ejemplo de la cinematografía, o sea, imágenes que pasan a una velocidad determinada que hacen que el ojo integre la imagen, ya sea en una secuencia de movimiento, una secuencia de mezcla cromática. Se producen las dos cosas. Y conclusión de Harald Küppers es que existen por lo menos 11 reglas o leyes de mezclas de color en total. O sea, siglo XIX teníamos dos tipos de mezclas, aditiva y sustractiva. Principios del siglo XX reconocíamos tres, aditiva, partitiva y sustractiva. Llegamos a la segunda mitad, o pasando la segunda mitad del siglo XX, Küppers nos dice, no, hay por lo menos 11. Y si vemos los sistemas de ordenamiento de color, vamos a reconocer que hay sistemas específicamente desarrollados para predecir u ordenar colores producto de mezclas aditivas, como son todos estos. Ahí tenemos el de Doppler, el de Helmholtz, el de von Wessel, el sistema PIE de 1931, el de Chevrel, todos sistemas de mezclas aditivas, mezclas de luces. Por otro lado, tenemos sistemas que típicamente o habitualmente utilizamos como sistema de mezclas sustractivas, pero vamos a ver que no son absolutamente mezclas sustractivas. El de Arthur Pope, el cubo de Hicquetier, el de Harald Küppers, justamente, el de Gerritsen, el de Munsell estaría por acá también. Y bien, y hay sistemas más antiguos donde esta distinción todavía no era hecha, no los podemos clasificar de una manera o de otra. Acá tenemos justamente el texto donde Helmholtz
hace por primera vez la distinción entre mezcla activa y mezcla sustractiva. Dos procedimientos distintos. Y acá tenemos un poco más ampliados esos sistemas, ¿no? Sistemas como el de Chevreul, el de G y el que son básicamente sistemas que tienen una forma cónica. El círculo cromático está en la base y en el vértice lo que tenemos siempre es negro. Negro es un solo vértice, negro, y esto está visto en planta, es el cono visto como una montaña vista desde arriba, ¿no? Pero ahí arriba lo que dice es negro en el tope. Y son como plataformas que van... Eso es una forma, es como una torta cónica vista desde arriba, esto de Helmholtz. Entonces está muy clara acá la cuestión. En el círculo cromático que tenemos en la base, los colores se mezclan en blanco, es una mezcla aditiva. ¿Y cómo llegamos al negro? Bueno, sustrayendo radiación, quitando luminosidad, y el negro llega a ser un vértice. En muchos otros sistemas que conocemos, como el Munsell, el propio de Benson, acá hay dos versiones de Munsell, cuando era una pelota y después el sistema más actual, y el de Arthur Pope, tenemos dos vértices. O sea, son sistemas que tienen dos casquetes, o si son dobles, o si son de forma cónica, son dos conos, o en este caso, en el de Benson, que es un antecedente después del de Pesquetier, y finalmente por ahí podemos llegar al sistema de Küppers, que es como un cubo estirado. Tenemos arriba blanco, abajo negro, y los colores cromáticos por el medio. Conclusión que en la mezcla de los colores con máxima cromaticidad no tenemos ni negro ni blanco, tenemos gris. Estamos por ahí, por el medio del sistema, ¿no? En este caso el círculo cromático discurre, o el circuito cromático discurre en estos niveles, lo mismo en el de Pope, discurre por acá. Acá abajo está el violeta y acá arriba está el amarillo. Y toda esta especie de elipse que se va curvando ordena el círculo cromático con los colores con máxima saturación. Pero la mezcla de esos colores nos da gris. Si bien claramente son sistemas de mezclas pigmentarias, no son sistemas de mezclas sustractivas. Lo que producen son mezclas de pigmentos opacos, que ya vimos que nos dan como resultado mezclas partitivas, no sustractivas. Algunos casos particulares son, por ejemplo, el sistema de... el sistema de Ostwald, de 1917, que también es un doble cono, pero difícilmente uno lo puede encasillar como un sistema de mezcla aditivas o sustractivas, porque en realidad para esta época todavía la diferencia entre partitivo y aditivo no estaba clara. Maxwell fue otro que trabajó con discos giratorios, hizo experimentos de mezclas con discos giratorios, pero en la época de Maxwell se suponía que esto producía una mezcla aditiva, no se entendía muy bien todavía que el resultado era una mezcla partitiva. Lo mismo le pasa a Ostwald. Ostwald produce todos los colores de su sistema. Acá vemos uno de los triángulos del sistema de Ostwald y las proporciones que utiliza para mezclar esos colores en discos giratorios. Estos numeritos que están acá son proporciones de blanco, de negro y de amarillo puestos en un disco que se gira rápidamente. Y los resultados son los colores que se obtienen acá con las proporciones de los números que tenemos acá. No es una mezcla de pigmentos de pinturitas. Es una mezcla de colores en cartulinas, colores de superficie puestos a girar rápidamente. Hoy, digamos, es una mezcla partitiva, sin lugar a dudas. Bueno, entonces yo empecé a intentar clasificar los sistemas en este esquema, en sistemas que responden a mezclas sustractivas o partitivas y aditivas. Muy bien.
Como vimos, algunos sistemas claramente responden a mezclas aditivas, otros a mezclas de pigmentos, que pueden variar entre mezclas sustractivas y mezclas partitivas, dependiendo de dónde se ubique el color resultante de la mezcla, si se ubica por el medio del sistema o más arriba o más abajo. Ahora después lo vamos a ver con mayor claridad. Y hay algunos sistemas un poco híbridos, como el de Bund, como el de Ostwald, que estábamos mencionando recién. Esto es lo mismo, pero un dibujo más moderno, donde clasifico los sistemas que predicen o trabajan con mezclas de luces, los que trabajan con mezclas de pigmentos, diferenciando aquellos que tienen el círculo cromático horizontal. Por ejemplo, si tenemos una esfera cromática, como la esfera de Bund, como la primera esfera de Munsell, ¿no? O la esfera de Runge de 1810, el círculo cromático es el ecuador de la esfera, está en el medio de la esfera y está perfectamente horizontal. Bien, así son estos sistemas, pero hay muchos sistemas ya en el siglo XX donde ese círculo cromático está inclinado y se transforma entonces en una elipse donde el azul está más cerca, o el violeta está más cerca del negro y el amarillo está en el punto más alto, más cerca del blanco. Y ahí tenemos el de Pope, el sistema japonés, el sistema del Polaroid de Nemchik y el de Munsell, ya el sistema más evolucionado de Munsell. Y algunos sistemas híbridos que difícilmente los podemos encasillar en uno o en otro lado. Bueno, tenemos estos tres ejemplos. Un sistema de mezcla de luz básicamente tiene una base con el círculo cromático que da como resultado una mezcla en blanco, o eso puede ser un círculo, puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, lo que ustedes quieran. Son colores primarios que dan como resultado blanco por su mezcla, y son mezcla aditiva de luces. En el medio tenemos sistemas como los de las esferas o los dobles conos, donde el círculo cromático está aproximadamente en el medio, ya sea horizontal o con alguna inclinación, pero en el medio tenemos gris, no tenemos blanco ni negro. Y en el otro extremo tendríamos sistemas donde, por ejemplo, mezclamos capas transparentes de amarillo, magenta y cian, o tintas transparentes, y el resultado es negro, o algo que se acerca mucho al negro. Eso estaría en la base de una especie de pirámide ¿no? Pero invertida con respecto a la primera, a la de la izquierda, porque acá lo que tenemos es el negro, el blanco está en el vértice. O sea, es lo mismo que antes, pero es una mezcla sustractiva. El resultado de nuestro círculo cromático, o cuadrado cromático, o triángulo cromático, es negro. Tenemos mezcla sustractiva, aditiva y aditiva. ¿Y de qué depende eso? De la opacidad de los pigmentos en estos dos casos, o de que estemos mezclando luces. Bueno, entonces, mi hipótesis es que la mezcla de colores la podremos considerar una serie de situaciones graduales, porque si empezábamos siglo XIX, donde se diferenciaban dos, aditiva y sustractiva, en el siglo XX se dijo, no, tenemos que reconocer que hay una tercera, ¿no? Partitiva, tenemos tres. Después viene Küppers y nos dice, no, son 11 por lo menos. Y bueno, pero investigando y haciendo un poco de pruebas, uno se da cuenta que esas 11 mezclas pueden ser infinitas, porque hay situaciones intermedias, gradaciones, entre la mezcla aditivas, donde podemos superponer luces, o donde esas luces pueden estar adyacentes sin superponerse, como en la pantalla del monitor, o pueden ser intermitentes, prendido y apagado, y van a producir un tipo de mezcla aditiva, pero con diferentes variantes. Cuando esas luces se transforman en pequeños puntos sobre una superficie que ya refleja la luz y no la emite, empezamos a entrar en el campo de las mezclas partitivas, con el divisionismo, la pintura puntillista. Nuevamente, esos puntos pueden superponerse, pueden estar adyacentes o separados sobre un fondo blanco.
Después tenemos las superficies giratorias en los discos o en movimientos rápidos. Y ahí podemos tener con diferentes acabados de la superficie, mate o brillante, nos va a dar diferentes resultados. Entramos en el campo de la mezcla de pigmentos, opacos en principio, en polvo, en pasta o diluidos en agua. Eso nos va a dar toda una gradación diferente que va a hacer la transición de la mezcla partitiva que tenemos con la mezcla en polvo a la mezcla sustractiva que vamos a empezar a tener con la mezcla de los pigmentos diluida en agua, que se va a acentuar cuando esos pigmentos empiezan a ser translúcidos o finalmente transparentes. O sea, claramente es todo un proceso gradual donde hay instancias intermedias y hay puntos límite donde la mezcla se deja de ser aditiva, pasa a ser partitiva. La partitividad nos va llevando gradualmente también a las mezclas sustractivas. Hay un punto donde la mezcla está en el punto límite. Vimos hace un rato un ejemplo, que estamos en el límite entre una mezcla partitiva y una mezcla que quería empezar a ser sustractiva. Bueno, y acá estamos en el extremo de las mezclas totalmente sustractivas, ¿no? Con filtros transparentes, perfectamente transparentes. Esto nos lleva a entender que los sistemas de ordenamiento de color podían ordenarse también en una secuencia de este tipo, un poco pasando en limpio esos esquemas que les mostraba. El círculo que parte de una mezcla de luces rojo, verde y azul, cuyo resultado como mezcla aditiva es blanco, nos propone que el negro está en el otro extremo. Acá tenemos el ejemplo. Y el círculo cromático, o el triángulo cromático, o el cuadrado cromático va a estar en la base, y en el extremo, en el vértice, va a estar el negro. En el otro extremo, en el de las mezclas totalmente sustractivas o perfectamente sustractivas, tenemos amarillo, magenta y cian, que no vienen a ser más ni menos que los complementarios de rojo, verde y azul, porque el amarillo lo obtenemos por la mezcla de verde y rojo, mezcla aditiva. El amarillo está ahí, opuesto al azul. El amarillo aquí, opuesto al azul, complementario del azul. El complementario me da como resultado blanco si es una mezcla aditiva, pero negro si es una mezcla totalmente sustractiva. Tenemos amarillo, tenemos azul, y el resultado es negro. ¿Y qué pasa si es una mezcla partitiva? Bueno, nos da gris. Los mismos colores nos dan gris. Ese gris está ubicado en el medio de nuestra escala de luminosidades. Entonces acá podemos tener una secuencia perfectamente gradual, simplemente deslizando o moviendo en esta escala vertical el círculo cromático. Desde el punto más alto, donde coincide con el blanco, lo vamos gradualmente bajando hasta pasar por las mezclas partitivas, donde coincide con el gris medio, y finalmente cuando bajamos hasta el nivel del negro, estamos en el nivel de las mezclas sustractivas. Nuevamente, esto puede ser un triángulo, puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, puede ser lo que ustedes quieran. Y este circuito cromático puede estar horizontal o puede ir inclinándose, porque podría pasar que acá, en esta situación, no esté perfectamente horizontal como en este esquema, sino que esté inclinado como en muchos sistemas que veíamos. Pero lo que está claro es que podemos hacer esta secuencia de formas que adoptan los sistemas de ordenamiento en relación con los tipos de mezclas que están representando o que son o de las cuales el sistema de ordenamiento es resultado. Y acá hay, ya con esto termino, estos esquemitas donde lo que me indican los puntos es el nivel de luminosidad. El nivel más alto es el blanco, el nivel más bajo es el negro, el amarillo y el azul. Yo acá estoy siguiendo con mi ejemplo de amarillo y azul. Están siempre en el mismo nivel. ¿Ven? El amarillo, el amarillo, el amarillo. Siempre tiene el mismo nivel, digamos 75% de luminosidad.
El blanco tiene 100% y el negro tiene por ciento. Y el azul podríamos decir 25%. Cuando tengo una mezcla partitiva perfecta, ideal, obtengo un gris que tiene el 50% de claridad. Y esto se transformó, este gráfico, que en principio era una especie de V corta pero invertida, o sea, este esquema, en el caso de la mezcla aditiva, donde el blanco está arriba y los dos colores están abajo, son más oscuros. En el caso de la mezcla sustractiva se invirtió y es la V corta, pero en la posición normal. El negro está abajo y los dos colores están más arriba. Pueden estar así, o como ustedes quieran, pero está claro que es una V o una V invertida. Cuando la mezcla es perfectamente partitiva, esto ya no hay un quiebre, hay una línea de nivel recta, una línea recta donde el nivel de las claridades está pasando por el punto intermedio, que es un promedio. Y las situaciones que me marcan el pasaje de un tipo de mezcla a la otra son justamente estas. Cuando hay un quiebre, pero uno de los lados de eso se transformó en una horizontal. Entonces, cuando la claridad del gris que obtengo es igual a la del amarillo, en este caso, estoy en el límite entre una mezcla aditiva y una mezcla partitiva. En cuanto el gris se hizo un pelito más en el dominio de las mezclas partitivas. ¿Hasta cuándo? Hasta que llego a este punto, donde el gris se oscureció tanto que ya está al mismo nivel que el azul. Y entonces acá estoy en el límite entre las mezclas partitivas y ya voy a entrar un pelito en las mezclas sustractivas. Y obviamente, según el material, el tipo de luces, la forma en que haga las mezclas, el tipo de pigmentos que utilicen, y sobre todo, desde acá hasta acá, el grado de opacidad o transparencia de los pigmentos o de las capas de color que yo esté mezclando, es lo que me va a definir el resultado. Va a ser una mezcla partitiva o sustractiva. Bueno, esto es todo. Yo con esto publiqué hace poquito, ahí está, en abril de 2021, salió un artículo en la revista Color Search and Application, o sea, y ahí tienen mi correo. Quien quiera una copia de este artículo me escribe y se las envío, ¿no? Bueno, y nada, quedo abierto a preguntas, comentarios, críticas, pedidos de aclaración, lo que se les ocurra. No sé si no me extendí mucho en el horario. No, muchísimas gracias, José Luis, como siempre, muy interesante, muy ilustrativa, y bueno, a legua se ve que manejas todos los términos perfectamente bien y que todos fueron muy, muy claros de entender, o al menos creo que para la mayoría de los presentes. Ahora, ¿quieren hacer preguntas? Creo que Citlali se les va a dar la palabra, porque pues ella es la que tiene el control de estas cosas. ¿Sí, Citlali? Sí. ¿Cómo se preguntaron? No sé. ¿Les molestaría con la manita, por favor? Con levantar su mano. Sí. O por chat, no importa. Alfonso, creo que tú querías iniciar. Sí, quiero preguntar si me escucha, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. José Luis, quería preguntarte, José Luis, siempre he pensado que en lo que se llama tinta transparente, que es la tinta de imprenta, o es la acuarela, que teóricamente es una cosa transparente, pero se me hace que en el fondo es la excesiva molienda de la acuarela, porque es pigmento acuarela, pero es la molienda es la que le da realmente la sensación
de transparencia, no es que sea transparente. No sé si eso es correcto, es cierto. no es correcto. No, es perfecto. Es la fineza de la molienda del pigmento también. El pigmento diluido en agua, porque si está en seco no va a ser transparente. Entonces, lo que pasa, hay una diferencia en los pigmentos. En español no tenemos muy en claro esta diferencia. En inglés se usa la palabra colorants en general, o sea, colorantes en general. Y después, los que son transparentes se les dice dye o ink, y los que son opacos son pigments. En español podríamos decir colorantes, tintas transparentes y pigmentos opacos, ¿no? Y depende, como bien decía Alfonso, del grado de fineza de la molienda, pero también del hecho, porque ahí está la diferencia entre dye o ink y pigment, en que unos son solubles en agua y otros no. Yo puedo tener tiza, polvo de tiza, que es finamente molido, ¿no? Y lo echo dentro de un vaso de agua y agito el agua para que se mezclen. El polvo de tiza no se va a diluir en el agua, va a quedar en suspensión, que es lo que se llama partículas en suspensión. Y eso me va a dar, como resultado, no me va a dar un color transparente, me va a enturbiar el agua, me va a dar como una agua lechosa o blanquecina, como si fuera enturbiada por el polvillo blanco de la tiza. Ahora, si yo disuelvo, granitos de azúcar o granitos de sal, eso sí se disuelven en el agua, y el resultado va a ser un agua transparente. Y en ese sentido también, cuando uno compra tintas de teñir, anilinas, por ejemplo, las anilinas se diluyen perfectamente en agua, hay dilución, o sea, desde el punto de vista físico-químico el resultado es diferente. En unos casos son partículas en suspensión y en otros casos las partículas se diluyen y se integran a las moléculas del agua, no sé exactamente el proceso químico, pero el resultado es un líquido perfectamente transparente. Y eso es lo que nos va a dar, cuando mezclemos esa clase de líquidos donde hay dilución del pigmento, nos va a dar mezclas perfectamente sustractivas o lo más sustractivas posible. Es el caso de las tintas que usamos en los cartuchos de tinta. En el caso de la acuarela, no sé hasta qué punto el pigmento de la acuarela no se diluye o es simplemente producto de la fineza de la molienda. Sí, porque sé que son molinos especiales, pero tampoco de ahí sé. Solamente sé que son molinos muy especiales para el pigmento de la acuarela, ¿no? Sí. Para la molienda. Bueno, está bien, José Luis. Y una última pregunta. Cuando tú hablas de mezcla de colores opuestos, en este caso tú has hecho una relación de amarillo y azul. Sí. Te salía un color más o menos café, más o menos un café claro. En algunos casos salía café y en otros casos salía gris. Ok, de acuerdo. Siempre dice que cuando se mezclan opuestos siempre es un gris. Depende, puede ser un gris medio, un gris oscuro. Pero en las pinturas normales nunca sale gris. Parece que para que se cumpla tiene que ser el pigmento demasiado correcto, pero porque con las pinturas de Schminken, por ejemplo, se cumple esa regla de que son grises. No, o sea, se neutralizan los opuestos. Exactamente. Sí. Lo que pasa es lo siguiente, es que cuando estamos en el campo de las luces, el azul y el amarillo son exactamente complementarios, porque el amarillo es el resultado de una luz roja más una luz verde, y el azul es justamente lo que falta, es el complemento. Por eso el resultado me da blanco. Si yo mezclo amarillo y azul en luces, bueno, dependiendo obviamente de la longitud de onda del azul y del amarillo, pero es muy fácil obtener blanco. Porque es como, en definitiva, como si estuviera sumando rojo, verde y azul, porque es rojo más verde. Cuando nos vamos a los pigmentos, si utilizo pigmento azul, no me va a dar gris,
como bien decía Alfonso, me va a dar verde o un marrón verdoso, o lo que ustedes quieran, pero no es gris claramente. Se desvía del centro acromático. ¿Por qué? ¿Qué debería usar como pigmento? Debería usar cian, no azul. Si yo uso cian y amarillo, entonces sí me va a dar un resultado acromático, que podrá ser gris o podrá ser negro según que las tintas que utilices sean más transparentes o menos transparentes. Y el cian, ¿dónde está ubicado? Si recuerdan las imágenes, justo el cian está entre medio del azul y del verde, porque es una mezcla de azul y verde, en términos de mezclas activas. Entonces, cuando me paso al lado de los pigmentos, ese círculo cromático que yo ponía con esos tres colores, vieron que a medida que bajaba, iba rotando, porque arriba tenía rojo, verde y azul, pero cuando llegaba al nivel del negro ya tenía amarillo, magenta y cian. En realidad pasa como en el caso de Küppers, están los 6, o como en el caso del sistema de Alfonso, están los 6, rojo, verde, azul, amarillo, magenta, cian, ya sea en un hexágono cromático o en 2 triángulos invertidos, bueno, y todo ese sistema es el que va bajando. Y el eje de oposición va girando también, el eje de complementariedad. Cuando estoy con las luces, el complementario del amarillo es el azul, pero cuando estoy con los pigmentos, el complementario del amarillo pasó a ser el cian, o sea, ese eje cambió. Ya, ok. Ya, José Luis, muchas gracias. No, gracias por las preguntas, porque son claves para aclarar este tipo de cosas que... Paula Giglio. No, la verdad que siempre vas agregando cosas, como que va profundizándose, y la verdad que siempre hay algo más, y la verdad que la última parte, esos esquemas, realmente con mucha claridad y ese ordenamiento, ¿no? Esta cuestión, me acuerdo cuando estabas con lo gradual, digamos, como la palabra dentro de lo que eran las conferencias. Tengo dos cuestiones. Una, que ¿en qué momento, digo, ya como esa cosa del investigador que en un momento dado empieza como a darse cuenta que hay algo que no necesariamente es un momento, pero a veces pasa que hay algo que uno empieza como a coser en esto de la relación, ¿no? de la cuestión de cesía, o sea, esto sin cesía, digamos, no se ordena, no lo, digamos, justamente metiéndote en cesía es que empezás a ordenar todo esto desde otro lugar, y que me parece maravilloso esa síntesis, sí. ese simplificar, es como que se ordena porque, digamos, como que los elementos tienen un lugar. Van encajando, ¿no? Sí. O sea, son distintas cosas que finalmente se van ensamblando. Claro. Y uno puede llegar a hacer una especie de síntesis. Es decir, muchas de las cosas que presenté hoy tienen, no digo 10 años, pero sí. En un Argencolor, en una jornada de color de 2013 empecé a presentar esto. Sí, me acuerdo en Córdoba. De las mezclas, claro, en Córdoba. En una jornada del color en Córdoba. Pero claro, después lo empecé a relacionar con los sistemas de color, con el tema de las cesías, y es como que se van agregando y profundizando algunas cosas. Vas agregando. Sí, obviamente, es así, es un proceso de decantación o de sumatoria de cosas que se van apilando y integrando unas con otras. Por eso te preguntaba cómo de alguna manera, más allá de justamente... claro, hay momentos en que hay algunos clics, ¿no? Uno empieza a investigar algunas cosas y después las relaciona con otras que estuvo leyendo, las vuelve a releer. Yo volví a releer Cooper, porque yo ni me acordaba de estas 11 mezclas de Cooper. En ese momento, en 2013 volví a releer Cooper y dije, la flauta, ¿cómo es esto? A mí me habían enseñado que había 3 tipos de mezclas, nunca le había prestado atención a que podían ser más. Y ya decir 3 tipos de mezclas es decir mucho, porque generalmente a los chicos les enseñan a lo sumo aditiva y sustractiva. Lo de la partitiva es digamos, una sutileza en algunos casos, ¿no? Y de hecho es lo que uno va viendo que sucede en la historia de la teoría del color. En el siglo XVII, XVIII no se
no se pensaba que, no se tenía conciencia de que las cosas eran diferentes si uno mezclaba luces o pigmentos. Newton no lo tenía claro eso. Recién en el siglo XIX se hace esa diferencia con Helmholtz, ¿no? Y en el siglo XX se agrega lo de la mezcla partitiva. Y ahí vienen a partir de las experiencias de los impresionistas y montones de cosas, ¿no? Pero eso se termina anclando en teorías del color que se van, digamos, cambiando o evolucionando un poco. Y en un punto dije, y ahí se juntó con esto de la hipótesis gradualista, de que las cosas no suceden porque cambian de blanco a negro o de una casilla a otra casilla diferente, sino que hay un pasaje gradual. Y eso pasa en muchas situaciones en el campo de la teoría del color, ¿no? Cuando uno hace mezclas de color, bueno, todos los sistemas de color son mezclas graduales, ¿no? Y no hay ningún punto abrupto, por ejemplo, de pasar de un color cromático a un color acromático. O sea, los grises y los colores donde uno le agrega una pizca de cromaticidad y ya dejó de ser un gris puro y pasó a ser un gris amarillento, un gris ligeramente cálido, frío, ya dejó de ser acromático. Pero eso se produce pasos graduales, ya que la diferenciación entre cromático y acromático también es una serie gradual. Cuando llegué al punto de recapacitar que lo de Coopers era una secuencia que 11, pero podían ser más, digo, no, esto no tiene un límite preciso. Si pueden ser más, pueden ser infinitas. Entonces lo que tiene que haber es una situación de grados, entre 0 y 100, o entre los grados que ustedes quieran, pero una situación que se puede dividir casi infinitamente. Y bueno, para eso hay que ir haciendo los experimentos con diferentes materiales, pigmentos, tipos de mezclas, proporciones de dilución en agua, proporciones de molienda, como señalaba Alfonso, para ver dónde se produce ese cambio de transición de uno a otro, ¿no? Y la cesía también es una situación gradual, ¿no? Tenemos, como opuestos tenemos lo transparente y lo opaco, pero entre medio hay situaciones infinitas, situaciones de semi-transparencia o semi-opacidad. Qué sé yo, una hoja de papel normalmente la utilizamos por su opacidad para escribir de un lado o imprimir de un lado y no se vea, cuando uno lee, no vea lo que está impreso del otro lado. Pero cuando uno la mira a contraluz, esa hoja no es perfectamente opaca, es translúcida. Entonces, todo tiene un grado de variabilidad. Así que es como, es como dice Paula, una cosa va encajando en la otra y se va ensamblando todo esto de los conceptos de la cesía con los conceptos del color que se terminan integrando, formando parte de los procesos de las mezclas, ¿no? Buenísimo, la verdad que, Bárbara, y la otra parte, perdón, de la otra pregunta que tenía es, digamos, tiene mucho de la cuestión física todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa con lo químico? Porque me parece que justamente entra en juego todo esto, la cuestión química, más que nada en esto del sí, porque hay veces que se producen transformaciones químicas con las mezclas. Claro. No, yo la verdad que de química no digo que, no sé mucho, pero sí, siempre son procesos físico-químicos. Yo le doy más bolilla a la parte física porque nunca me metí demasiado en la química. No, y yo me ponía a pensar con esto que preguntaba Alfonso también, que por ahí hablaban más del grano y del tamaño ese, que en todo caso, digamos, el por qué tenían estos resultados diferentes, que a lo mejor si había o no alguna cuestión que podía ser de la disolución, ¿cómo es? Sí, la solución, digamos. Sí, tiene que ver con la solubilidad. Eso. Y en ese sentido, el otro donde día desaparece el grano. Claro. Creo que fue este mismo año o fin del año pasado que yo quería entender esto
porque me lo habían, justamente uno de los evaluadores, cuando mandé el artículo a la revista Color Research, eso me sirvió para darle una vuelta de tuerca. Uno de los evaluadores me señaló esta diferencia que se hace en inglés entre cosas que son solubles y que no son solubles y que definen el grado de transparencia. Entonces me fui a leer un manual de química que tengo acá y veo la habitual clasificación que le enseñan a los chicos en la escuela primaria: sólidos y líquidos, ¿no? Y creo que ahora agregaron una tercera categoría que son los ahora no me acuerdo, los plasma. Hay otra categoría que es plasma, que no es algo ni sólido ni líquido. Pero bueno, pasa lo mismo. Si tiene que ver con el grado de solubilidad de los materiales, es una gradación pasar de sólido a líquido o a plasma. Plasma sería una situación intermedia, ¿no? Como si dijéramos la mezcla partitiva, ¿no? El líquido es la mezcla sustractiva y el otro extremo es la otra mezcla, ¿no? Pero tenemos así, dos extremos, un punto intermedio, pero toda una escalera gradual de situaciones, y conocemos muchos materiales que no son. Hay distintos grados de solidez ¿no? Y distintos grados de solubilidad ¿no? Líquidos, menos líquidos y que se van haciendo más pastosos hasta que cuando se termina de evaporar el agua te quedó un sólido, ¿no? Claro. Entonces también se puede entender eso como un proceso gradual. Elisa. Hola, ¿cómo están todes? Hola, Elisa. Hola. Oye, una pregunta. A ver, yo viendo esta evolución de los sistemas de color y alguna vez leí que Ostwald intentó pasar su sistema de color por DIN, por el formato DIN que hay en Alemania, que tienen todo normado, las ventanas, las puertas, los papeles, todo, y no le aguantaron. Sí. Hay normas DIN de color y el inventor digamos, el que desarrolló el modelo de color para la norma DIN es Manfred Richter, en 1950 y pico, por ahí. Que es un sistema... Pero no iba por ahí. Bueno, ya, respóndeme eso y después te hago la otra pregunta. Dale. Claro, sí, Ostwald intentó que su sistema fuera adoptado como norma, pero hasta donde yo sé, no. O sea, seguramente Manfred Richter, no conozco mucho la historia, tal vez Alfonso conoce algo de esa historia, pero seguramente Manfred Richter partió de Ostwald y tuvo que hacer evolucionar un poco, desarrollar un poco el sistema o modificarlo un poco para adaptarlo a lo que después terminó en la norma DIN alemana, ¿no? En el sistema Richter, que es la norma DIN alemana. No tenía idea que había una norma DIN alemana de los colores, pero yo pienso que esta cosa de los colores, tal como tú lo estás describiendo, va evolucionando de tal manera que pasamos de un nivel ecuatorial horizontal a estas diagonales. ¿Y tú cómo ves que estos sistemas podrían evolucionar? Dos preguntas. Una, porque tenemos el Munsell, el NSS y bueno, y los locales que de repente, los nacionales que usamos algunos, porque por ejemplo en Chile nadie conoce NSS, nadie. Munsell lo conocen la gente, los geógrafos, los forestales, pero nadie más. Aquí se trabaja con pintura cerecita, con Sherwin, y los diseñadores trabajan con Pantone y paramos, o sea, nada más. Pero a nivel internacional, ¿cuál sería el sistema que la lleva, que es más completo? Y la otra pregunta es, ¿cómo ves tú en 20, 30 años más, cómo van a evolucionar estos sistemas? ¿Hacia dónde? Bueno, podemos ver cómo evolucionan de atrás en la historia, podemos ver de atrás a la actualidad, desde los más antiguos a los actuales, cómo evolucionaron. Por un lado los sistemas y a partir de ahí predecir qué es lo que puede llegar a pasar. Los primeros sistemas eran simplemente ordenamientos lineales. Era una línea donde en un extremo estaba el blanco, en otro extremo estaba el negro y entre medio aparecían 3, 4, 5 colores: rojo, verde, amarillo, azul, qué sé yo. O sea, una línea. Eso también es algo que se puede hasta hacer como una especie de video, como se hace a veces con con la célula que va
¿cómo se dice? Bueno, integrándose con otras células y surgen organismos cada vez más complejos, ¿no? Sí. Bueno, en el caso del color también, esa línea antigua de la época de Aristóteles, de la Edad Media, alrededor del 1400 se empieza a cerrar. Y en el 1600 ya aparecen círculos, pero que no son círculos, son circunferencias. O sea, es una línea en sí misma, un anillo, con los colores en el borde, pero sin color en el medio. En el 1700, eso sí se transforma en un círculo con superficie de color con Newton. Ya dejó de ser una línea, es un círculo donde toda la superficie está coloreada. A esos círculos en el 1760 se les agrega la tercera dimensión y se transforman en pirámides o en conos. O sea que los sistemas pasan de evolucionar desde una única dimensión, la dimensión lineal, a la dimensión superficial y finalmente a la tridimensión, al volumen. Ahí estamos en el 1700, fines del 1700, o la segunda mitad del 1700. Y a partir de ahí ya empieza el desarrollo de las formas de los sistemas de ordenamiento en 3 dimensiones, que cada vez se van complejizando más, porque al principio son pirámides, dobles pirámides, esferas. En 1810 la de Runge es una esfera perfecta, como el globo terráqueo, ¿no? Pero ya a fines del 1900 aparece 1895, digo fines del siglo XIX, aparece el primer doble cono con el círculo cromático inclinado. Entonces ya no es un círculo, sino que es una elipse. Si yo intersecto un cono con un plano inclinado, lo que era un círculo en la intersección horizontal, al ser una intersección oblicua, se transforma en una elipse. O sea, la forma del sistema se complejizó más. Y a partir de ahí vienen todos los sistemas del siglo XX que ya, los sistemas de mezclas pigmentarias, como el Munsell, como el de Arthur Pope, todos que tienen el círculo cromático inclinado, adoptando distintas formas, más complejas o más simples. De hecho, la evolución del sistema de Munsell tiene toda una complejidad formal, porque es un sistema irregular desde el punto de vista de la forma volumétrica, ¿no? Es un sistema que es como una pelota, pero toda deformada, ¿no? Y el sistema de Pope mismo, que parece bastante simple, resulta que tiene dobles curvaturas, porque lo que sería el círculo cromático tiene curvaturas para un lado y para el otro, termina en 2 puntas, y ahí se producen curvaturas positivas y negativas en la superficie. O sea, es un sistema volumétrico, pero ya no es un volumen, como se dice, convexo, empieza a tener concavidades. Lo mismo pasa con el sistema CIE de 1931, que empieza como un triángulo, ese triángulo se transforma en una herradura, que es lo que se aprueba con la norma de CIE de 1931, pero cuando eso pasa, después se percibe que al no ser homogéneo ese espacio de color, para transformarlo en un espacio homogéneo hay que apelar a superficies de doble curvatura. O sea, la forma de los sistemas se va haciendo cada vez más compleja, más elaborada y ya no es una forma tan regular desde el punto de vista geométrico. O sea que la evolución va a ir en ese sentido, claramente, de formas más simples a formas más complejas. Y otra de las cosas que seguramente va a pasar es que ya ha pasado, es que hemos pasado de sistemas tricromáticos a sistemas tetracromáticos, ¿no? Generalmente al principio eran triángulos, pero ya a partir de Hering, el triángulo cromático se transforma en un cuadrado o en un círculo con 2 ejes que me dan 4 cuadrantes, porque empieza a entrar en juego la teoría de oponencia cromática del color, donde ya no se habla de 3 primarios, sino que se habla de 4 colores oponentes. Y hoy en día esa teoría se integró
son las teorías de la visión del color, de por qué vemos y cómo vemos en color, ¿no? Con nuestro sistema visual. Hoy en día se acepta que el proceso tricromático funciona hasta el nivel de la retina, que tiene 3 tipos de fotorreceptores, los conos para rojo, para verde y para azul. Y que todo el procesamiento que se hace posterior a la retina, o sea, cuando ya la retina empieza a enviar información a través de las células ganglionales, el nervio óptico al cerebro, es un proceso de oponencia cromática, donde se cruzan las informaciones en términos de claro oscuro, amarillo azul, rojo verde. Entonces ahí ya tenemos pares opuestos que son 4 colores cromáticos, rojo, verde, amarillo, azul. En los últimos 10, 15 años, incluso han aparecido personas en el mundo que tienen visión tetracromática, que son mujeres, no son varones. Hasta ahora no hay mujeres, las personas tetracromáticas son mujeres. O sea que el ser humano estaría evolucionando, la visión humana, a un sistema visual ya no tricromático, sino tetracromático, incluso a nivel de la retina. O sea que tienen un fotopigmento adicional que les permite diferenciar más colores que la mayoría de los normales, de los humanos normales, que tienen visión tricromática. Hoy en día se considera la visión tricromática la visión estándar, normal, la que tiene cualquier persona que puede pasar por los test de Ishihara. Por ejemplo, los test estos de Munsell-Farquhar. Las personas dicrómatas o daltónicas que no pasan esos test están en un estadio previo. Y todavía hay el 10% de la población masculina es daltónica. El resto está en la población normal y hay unas pocas mujeres que son tetracrómatas. O sea que los sistemas van a tener que evolucionar también respondiendo a cómo evoluciona la visión humana, a representar algo que sea una representación de mezclas de color o de ordenamientos de color que refleje cómo los humanos ven. Y en ese sentido va a tener que prestar atención a esto, la evolución de los sistemas. No solo que van a ser más complejos desde el punto de vista de la forma geométrica, sino que van a pasar a ser sistemas tetracromáticos, no ya tricromáticos. No sé si... Perdóname, José Luis, ahí, en función de lo que dijiste, sí. y también en función de la tecnología, o solamente, digamos, la tecnología también va a llevar... la tecnología va a tener que acompañar eso, porque hoy en día todos los sistemas de reproducción de color que usamos son tricromáticos, ¿no? El proceso de tricromía, ¿no? Nuestros cartuchos son amarillo, magenta, cian. El negro es un agregado extra, pero básicamente es una tricromía. Los puntitos de nuestro monitor son rojo, verde y azul. Por eso es que es muy difícil hacer test de visión a las mujeres tetracromáticas con monitores. No se puede. Necesitas un monitor especial, porque con un monitor tricromático no puedes detectar esas diferencias, porque esas mujeres van a ver diferencias más sutiles que las que puede reproducir el monitor. Entonces, obviamente van a tener que empezar a desarrollarse sistemas de reproducción tetracromáticos. De hecho, ha habido algunos intentos de hacer, bueno, las impresoras que utilizan 6 tintas en vez de utilizar 3 están en ese camino, ¿no? Y permiten gamas de color mucho más extensas, más variadas y que abarcan mezclas de color mucho más... O sea, el hecho de poder reproducir más cantidad de colores. Una persona con visión tricromática normal actualmente puede diferenciar entre 2 millones y 7 millones de colores. Una de estas mujeres tetracromáticas puede diferenciar más de 16 millones de colores, cerca de 20 millones de colores, pero no hay ningún monitor de los que usamos habitualmente que pueda reproducir más de 10 millones de colores. Incluso cuando te dicen que el monitor reproduce 16, es un cálculo matemático, pero en la práctica es imposible que el monitor reproduzca 16 millones de colores y que los veas diferente, porque de hecho no los ves diferente.
Entonces sí, la tecnología va a tener que acompañar esto también. Lo que pasa es que en términos de la evolución de sistemas biológicos es algo que lleva miles de años, no estamos hablando de 10, 15 años. Seguramente estas mujeres tetracromáticas ya existían hace un tiempo, lo que pasa es que recién ahora las detectaron. Ahora, ¿cuánto va a llevar para que la mayor parte de la población humana sea tetracromática? Y a lo mejor tiene que pasar 100.000 años, no sé cuánto. Porque de hecho pasaron varios cientos de miles de años desde la visión de los mamíferos dicrómatas a los mamíferos tricrómatas. Muchos de los mamíferos que conocemos hoy en día siguen siendo dicrómatas. El perro, los vacunos, los felinos y los humanos que son dicrómatas, o sea, los daltónicos, están en esa etapa. O sea, en términos evolutivos de la visión humana se necesitan muchos años. Pero bueno, en algún punto la tecnología tendría que empezar a acompañar eso. Incluso en China, en Japón, en Corea, creo que se han empezado a desarrollar monitores con 6 colores también. En vez de con 3, rojo, verde y azul, con 6. Lo que pasa es que eso implica pérdida de calidad en la definición del monitor. Si vos tenés que dividir tu celdilla, en vez de dividirla en 3 celdillas, tenés que dividir en 6, disminuye la agudeza visual, o tenés que hacer esos puntos mucho más pequeños, porque si no te disminuye la resolución del monitor. Oye, José Luis, ¿y esto de la cecía tiene un modelo? Porque tú mostraste algunos modelos, sí, que eran, pero ¿tiene algún modelo tridimensional? ¿O podría cruzarse la cecía con un modelo cromático también y complejizarse? Se puede cruzar, justamente, volviendo a tu pregunta, ¿cómo evolucionarían? Podemos tener un sistema de color integrado con un sistema de cecía. Los sistemas de color que conocemos tienen 3 dimensiones. En el espacio, o sea, 3 dimensiones volumétricas, o sea, son cuerpos, porque representan las 3 dimensiones del color, el tinte, la claridad y la saturación o cromaticidad, ¿no? Y en la cecía, ¿qué tenemos? Tenemos el eje de claridad, que es igual al eje de claridad del color, un eje que va del claro al oscuro. El eje que va de lo transparente al opaco, que le podemos llamar de permeabilidad o de transparencia, y el eje que va de lo regular a lo difuso, el que va, por ejemplo, de una superficie mate a una superficie despejada, que es el otro eje. Entonces, siendo que el eje de claridad está compartido entre la cecía y el color, lo único que necesitamos agregarle a un sistema de color para incorporar la cecía son las otras 2 dimensiones, la de transparencia y la de difusividad, digamos. Transparencia, opacidad, difusividad, regularidad. Entonces, si pudiéramos diseñar o construir un espacio con 5 dimensiones, ya estamos resueltos, porque integramos las 3 dimensiones del color y las 2 dimensiones extra de la cecía. Entonces tendría para cada color, para cada uno de los colores del sistema Munsell, le estarías agregando toda una variación de transparente a opaco y toda una variación de mate a brillante, a espejado. Pero necesitas 5 dimensiones, un espacio de 5 dimensiones para hacer eso. Bueno, ahí aparece el tiempo, digamos, de movida, claro, aparece lo temporal. Yo me imagino que de alguna manera en un modelo temporal se puede desarrollar en donde a lo mejor casi como el círculo cromático, o sea, o ese que lo desplazás para cambiar la cecía, ¿no? Es decir, cambiás la claridad y cambias la cecía, es decir, que lo vas moviendo en estos ejes y como, no sé, me imagino que puede llegar a ser algo así. Lo que pasa que, viste que también la posición del observador, también para todas esas situaciones, pueden ser interesantes, pero sí, claro, 5 dimensiones, claro, muy interesante. Con mínimo 5 dimensiones, en este caso. Pero sí, una forma podría ser eso, o sea, tener un sistema
o una representación en 3 dimensiones, tipo Munsell, que mediante un proceso de animación, un video animado, vas transformando ese Munsell opaco hasta un Munsell transparente. Y ahí le agregaste 4 dimensiones, pero después necesitas una más. Sí, me lo imagino tridimensional y moviéndose en 2 ejes más. Claro, en 2 ejes más, claro. Es como la barrita, viste, que tenés las aplicaciones para mover, si agregás rojo y demás, y que vos vas viendo un resultado de la muestra. No sé, estoy pensando... Sí, claro. No, pero es verdad que no, es... Bueno, muchos... Ahí Elisa se va a enganchar, mirá, Yo creo que Elisa ya está teniendo... En todos los sistemas que usamos en la computadora para hacer mezclas de color y para usar el color, tenemos los mezcladores y tenemos RGB, tenemos HSL, que es Hue, Line, Saturation, y a eso uno le puede agregar, después, por ejemplo, está la escalita de transparencia, y uno obtiene un color y puede decirle, está bien, quiero este color, pero con 50 de transparencia o 25% de transparencia, y tenés el otro. Pero están como elementos separados. ¿No? Lo ideal sería poder integrar todo eso en un modelo único. Lamentablemente todavía no se puede agregar la variable brillo o gloss en eso, porque no es algo que se pueda representar en un monitor que emite luz. Para eso necesitas desarrollarlo en colores de superficie, en materiales concretos. Entonces no es algo que sí, el grado de transparencia sí, en un monitor se puede simular bastante bien. Bueno, y el grado de brillo sí se puede simular, porque de hecho uno puede dibujar una esferita y iluminarla con una luz difusa, una luz concentrada, y simular si esa esferita tiene brillo o es mate, porque va a reflejar de manera distinta. Pero casi como tus discos. Tus discos, claro, de Cecilia. Con los discos también, sí. Como ves, José Luis, no me equivoqué. Realmente tú generaste controversia y tú nos enseñaste muchísimo a todos nosotros, y mira que te estás enfrentando a los expertos y conocedores del color, ¿no? Porque creo que los que preguntaron más son aquellos que manejan más el color, a los cuales hemos visto en muchas ocasiones en los diferentes congresos. Sí, lo bueno es que de ahí salen preguntas, dudas y cosas para desarrollar. Sí, y claro, todo esto siempre enriquece a cualquier investigador, ¿no? Todas las dudas, todas las interrogantes, sí enriquecen mucho los trabajos. Yo quiero agradecerte a nombre de Amexin, que como siempre pues nos apoyas, tu participación. Y estaba planeada otra conferencia para el mes que entra, pero creo que se va a suspender. Yo iba a cerrar, pero desafortunadamente estoy imposibilitada. Estoy ahorita en Europa, entonces sí me cuesta mucho trabajo presentarla. Si pudiera, yo les aviso, pero lo más importante ahorita para nosotros, estamos muy abocados al Congreso Sexo, Color y Erotismo. Me encantaría que participáramos más, que participaran mucho más de ustedes. Creo que es un tema muy original, y aunque no necesariamente tengan que presentar el tema de sexo, color y erotismo, se pueden presentar adyacentes como la cuestión diferencial de género, y pues hemos encontrado mucho interés por parte de los cineastas en cuestión del análisis de las películas que manejan sexo, color y género, ¿no? Los invitamos muchísimo a participar con nosotros. Va a ser en noviembre. Me encantaría, Elisa, tenerte también, María Paula, en el Congreso, pero bueno, cada quien mide sus cosas. En caso de que sí se haga la conferencia, pues les avisamos con tiempo, ¿no? Ténganme un poco de paciencia, que ya empezamos las clases de la universidad y entonces todo se complica. José Luis, si no se hace una más, realmente es
honor que tú cierres este ciclo de conversatorios que han sido de muy buen nivel. Los invitamos a todos a consultarlos ahí en el Facebook de Amexin y en el Instagram de Amexin, ¿no? Para nosotros es un honor contar con gente tan brillante como tú. Y realmente estamos muy, muy contentos con el resultado de este conversatorio acerca del color. Les agradecemos a todos los asistentes, es un honor tenerlos aquí, sobre todo porque a muchos de ustedes los conozco, por ese entusiasmo y ese cariño que le tienen al color. Sí, Elisa, dime. ¿No? Ah, bueno, que estoy aplaudiendo. Uno de los símbolos. A los organizadores y al conferencista. Sí, claro. Muchas gracias. Pues, muchas gracias y buenas noches en estos. Bueno, yo ya estoy ahorita a las casi la 1 de la mañana. Buenas noches. Alfonso. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias. Chao. Un placer. Al resto, muchas gracias, Nicolás. Sí, gracias. Chau. Excelente, ¿eh? Felicitaciones, Georgina y José Luis. Muchas gracias, Lisa. Gracias. Ya nos veremos. Esperemos que sí.